Bueno, buenas tardes a todos y por supuesto agradecer a la asociación y a la Asamblea de Izquierda Unida Vallecas que me haya invitado a estar un rato con vosotros y a explicar lo que vengo a explicar. Lo primero que me gustaría contaros es cuál es la situación actual del Ayuntamiento, para que centremos cuál es esa situación, para saber pues, cuál es el camino que está llevando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y cuál sería nuestra propuesta. Y creo que no podríamos explicar esta situación sin hablar de Gallardón, que antes de irse a recortar derechos y libertades de los ciudadanos al Ministerio ha hecho mucho y malo en el Ayuntamiento de Madrid. Traigo una tabla en la que además se ve perfectamente esto que quiero explicar. En la tabla se ve muy bien, bueno, la enseño así, pero esto es un dato real, que en 2003 Álvarez del Manzano tenía una deuda de 1,4 millones de euros en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, los madrileños teníamos esa deuda. En 2009, ya con Gallardón, la deuda se eleva a 7.900 millones de euros de deuda, y en 2012 8,2, es decir, 8.000 millones de deuda. Es decir, la crisis en el Ayuntamiento llegó mucho antes que la crisis en España, y esto es lo que venimos hoy aquí a decir. Es decir, ellos ahora están todo el rato diciendo que es que por la crisis, cuando en realidad la crisis la trajo Gallardón y sus políticas a nuestro municipio. Ya nos habían endeudado en 2006 por 35 años a todos los madrileños por el tema de la M30. En Izquierda Unida nunca hemos tenido problemas a la hora de endeudarnos. Ahora, si nos endeudamos por los servicios públicos, si nos endeudamos por tener más escuelas infantiles, si nos endeudamos por tener más polideportivos, etcétera, etcétera. Pero no, en este caso nos hemos endeudado para tener una carretera que todos conocemos. Merece la pena también hacer un recorrido histórico sobre los desmanes del PP en nuestra ciudad. Gallardón se endeudó muy por encima de nuestras posibilidades, no de las suyas, sino por encima de nuestras posibilidades, y se saltó la Ley de Estabilidad de 2002. Es decir, en esta ley se decía que los ayuntamientos no podían endeudarse hasta cierto tope. Gallardón se endeudó porque el Estado se lo permitió, y luego también se saltó la Ley de Haciendas Locales de 2004, precisamente porque el Gobierno volvió a no decir nada, a mirar para otro lado. ¿Qué ocurrió? Pues que el estallido de la crisis produjo que se tuviesen menos recursos o menos ingresos por parte de lo que el Ayuntamiento cobraba de las construcciones. Es decir, ahí estaba sobre todo el mayor ingreso más el IBI, pero este era el mayor o el más fuerte ingreso que tenía nuestro Ayuntamiento. Con esto y la crisis, pues la situación del Ayuntamiento vino a ser desastrosa, como hoy venimos a confirmar. El Gobierno de Rajoy ha exigido por ley, que el déficit del Ayuntamiento sea cero, y por tanto tenemos que recortar para que las cuentas nos cuadren. Pero como digo, la deuda ya venía desde hace tiempo. Ahora mismo, con la reforma pactada por Partido Popular y Partido Socialista, la reforma de la Constitución, lo prioritario, a lo que nos obligan es a pagar la deuda, y luego, si acaso, los servicios públicos. Si no hay dinero para los servicios públicos, es lo de menos. Lo prioritario es pagar la deuda, y en esas está Ana Botella. En pagar la deuda y en hacer lo que puede con los pocos recursos que Gallardón, como digo, ha dejado antes de irse a recortar libertades a los ciudadanos al Ministerio. Nos han impuesto este plan de ajuste por 10 años para pagar la deuda y los proveedores, porque teníamos una falta de pago a estos proveedores incluso de 8 o 9 meses, es decir, cuando la ley habla de 75 días. Bueno, pues este plan de ajuste a 10 años supone 1.100 millones de recortes a los ciudadanos madrileños, más los intereses, que nunca se sabe qué intereses son, porque cada vez nos hablan de un tipo de interés diferente. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo primero, atacando a todo lo que suene o huela a público, vendiendo patrimonio público, o sea, que es de todos,
aniquilando empresas públicas, que se supone que también son de todos y además que no tienen una rentabilidad como fin económica, sino que van a la rentabilidad social, es decir, a la rentabilidad que saquemos todos los ciudadanos, y no amortizando las plazas de trabajadores públicos. Lo segundo, exprimiendo a los madrileños, como ya habréis visto que está sucediendo en estos meses. Subiendo los impuestos un 140%. El IBI ha subido un 11% este año, ya lo lleva haciendo todos estos años, pero un 11% porque además Rajoy nos ha exigido subir un 4 al 7 que estaba subiéndolo Ana Botella. Y nosotros venimos reclamando desde hace tiempo, no sé si lo sabéis, que esto sea progresivo, es decir, que vaya asociado a la renta, que pague más quien más recursos tiene. Subiendo las tasas un 100,2%, subiendo los precios públicos de polideportivos o centros culturales. Sobre el IBI cabe detenerse porque es una cosa que es curiosa. Es decir, si el ayuntamiento necesita recursos porque estamos en una situación de casi bancarrota, y así hay que hablar, estamos hablando de que tenemos 8.200 millones de deuda y que nos hemos hipotecado más para pagar a proveedores, es decir, la situación es muy grave. Bueno, pues el IBI resulta que no se lo cobran a la Iglesia. El patrimonio de la Iglesia en Madrid es enorme, no sabemos exactamente cuántas son las edificaciones que tiene o cuántas son las propiedades. El ayuntamiento se niega a hacer un inventario, o por lo menos a pasárnoslo, y además Rocco Varela salió hace tiempo diciendo, hace poco, que si nos atrevíamos a cobrárselo, pues ellos directamente pues, se iban a cargar la obra social que tienen pues, mediante Cáritas, que es verdad que está haciendo una gran labor social en la situación que tenemos. Pero bueno, Rocco Varela cristianamente ya se adelantó a amenazar a la alcaldesa de Madrid. Nosotros no sabemos realmente cuánto tienen. Lo que sí sabemos y hemos valorado es que tendrían que pagar a las arcas municipales entre 4 y 5 millones de euros al año si pagasen el IBI. Por fin este año el Ayuntamiento de Madrid, es decir, el Partido Popular, ha accedido a cobrar edificios protegidos, edificios históricos, el IBI, porque antes no pagaba, antes de 2013 no pagaba. Y cuando digo históricos estoy hablando del Palace, del Ritz o del Palacio de la Duquesa de Alba, es decir, gente que no se muere de hambre precisamente. Hasta 2013 no pagaban. Como se supone que estamos en una situación tan grave, pues se lo vamos a cobrar. Pero entonces viene Ana Botella y dice, no se lo vamos a cobrar al 100%, les vamos a bonificar un 80%. Así que les estamos cobrando solo un 20%. ¿Esto qué supone? Pues que les estamos regalando 10 millones de euros al año, cuando este año es el primero que se lo cobramos. O sea que, para que veáis de dónde sacan y dónde no quieren sacar. Es decir, que hay un problema de ingresos, efectivamente, pero ellos deciden quién ingresa y quién no. Por poner ejemplos, ayer mismo en la Comisión de Asuntos Sociales preguntamos qué pasa con el recorte de 9 millones de euros que va a haber en asuntos sociales para pagar la limpieza y la recogida de basuras. Para hacer atractiva a la empresa que vaya a contratar, pues esa oferta, porque claro, hay que pagar a la empresa para que realmente pueda pujar. No sé si esto se me entiende. Estamos hablando de 9 millones de euros de menos en asuntos sociales cuando le estamos regalando 10 millones a la Duquesa de Alba, a Ritz, al Palace. Y luego hay una ayuda que van a aprobar de otro ejemplo, que me parece muy significativo, de 1 millón de euros al año para 10.000 familias de Madrid en situación muy, muy vulnerable, es decir, en los márgenes de la pobreza. 1 millón de euros para 10.000 familias y sigo diciendo que estamos perdonando esto a los edificios históricos de 10 millones de euros. Por tanto, el esfuerzo se está pidiendo a los madrileños y no para mejorar los servicios, sino todo lo contrario, para pagar la deuda, porque lo prioritario en Madrid, y en el Estado, ahora lo comentará supongo que Gaspar, es pagar la deuda y lo demás está de más. Y todo ello en una ciudad con más de 260.000 trabajadores desempleados, con 130.000 que no cobran ninguna prestación, una situación muy grave, 500 desahucios al mes el año pasado. Ana Botella prometió en el último debate sobre el estado de la ciudad que pondría a disposición de los ciudadanos desahuciados 200 pisos sociales. En estas fechas ha puesto unos 20 y además está liquidándose la empresa municipal de la vivienda, es decir, que otra promesa incumplida con una escasa solidaridad con todos los madrileños que lo están pasando ciertamente mal y que además después de la sentencia del Tribunal Europeo se supone que la MV tendría que paralizar todos los desahucios, tampoco lo ha hecho, es decir, que no tiene ninguna voluntad.
Por hablar de Puente de Vallecas, tenemos el dato de que la media de paro es del 27%, es decir, superior a la media de España. Es una situación muy grave la que se vive en este distrito. Y el año pasado, 816 desahucios, según datos de la Policía Municipal, que no son todos, porque faltarían los judiciales y faltarían también los datos de los desahucios que se dan en silencio y que no hay presencia policial. Es decir, calculamos que más de 3.000 personas fueron echadas de sus casas en Vallecas el año pasado. ¿Y cuál es la mágica iniciativa de nuestra superalcaldesa? Bueno, pues todas sus esperanzas las tiene centradas en que nos den las Olimpiadas. No hay más. O sea, con todo lo que tenemos no hay ninguna iniciativa para crear empleo, para potenciarlo, no. La única medida es, pues como estamos viendo en la televisión, pelotear, si me lo permitís, al COI y bueno, pues hacer de cortejo de aquello que no nos han dado por tropecientas ocasiones y que supongo que con la situación de crisis que tenemos tampoco nos van a dar. Es mentira esto que están contando de que tenemos el 80% de las infraestructuras hechas, sí, pero hay que hacer más, hay que hacer el estadio, el centro acuático, hay que acondicionar las ventas, es decir, esto iba a suponer dinero y creo yo que no estamos para esa situación. Habla de tropecientos mil, cada vez que se lo preguntamos, la alcaldesa habla de 300.000 puestos de trabajo, otras 250.000, cada vez dice una cosa diferente. Fijaos, es que en Madrid hay 260.000 personas, trabajadores desempleados, y ella habla que con esto ya íbamos a acabar definitivamente con el desempleo. Se lo está inventando, y además un trabajo que, como sabéis, es precario y en unas condiciones que se asemejan mucho a la otra esperanza, o mirlo blanco, que yo digo negro, de otro gran proyecto que es Eurovegas y que va a potenciar otra serie de cosas bastante deleznables desde mi punto de vista. Y con estos 261.000 parados y no más iniciativa que esto de las Olimpiadas y como mucho Eurovegas, pues la señora Botella ha recordado el presupuesto de la Agencia para el Empleo un 38%. O sea, está que no duerme por acabar con el desempleo en nuestra ciudad. La ecuación recortes más pago de deudas, pues un deterioro gravísimo de los servicios públicos y un deterioro gravísimo de nuestra calidad de vida y de nuestras condiciones sociales y económicas. Y a todo esto viene la reforma de ley de bases, que bueno, a mí me parece que si bien se ha dicho un par de días en la televisión o en los periódicos, creo que no se ha explicado muy bien, porque esto supone un grave atentado contra los ayuntamientos y contra la política que se hace desde los ayuntamientos, que nos parece fundamental. Un poco de alegría. Bueno, como sabéis, en el Ayuntamiento de Madrid veníamos prestando servicios que no eran de nuestra competencia, como otros ayuntamientos, servicios, pues conocéis, escuelas infantiles, servicios sociales, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Estos servicios los prestábamos pese a que eran competencia de la Comunidad de Madrid. Nosotros habíamos calculado que estábamos gastando unos 600 millones de euros para gestionar o para prestar esto a los ciudadanos. Dinero que es de los ciudadanos, de hecho. O sea, no es que el ayuntamiento lo ponga, sino que viene de los madrileños, con recursos públicos. Lo que veníamos demandando era una reforma de la ley de bases, pero evidentemente en un sentido diferente al que al final está apareciendo. Reclamábamos más financiación para prestarlos, reclamábamos más autonomía y reclamábamos una serie de cosas encaminadas a facilitar la cercanía de los ayuntamientos a los ciudadanos y la participación. Al final el ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos, pero con esta reforma de ley de bases lo que hacen es alejarla. ¿Cómo? Lo voy a decir brevemente porque no sé si ya me estoy pasando. Plantean ataque brutal a los ayuntamientos. Directamente pretenden hacer desaparecer algunos, agrupándolos con la excusa de que es para ahorrar. Algunos ayuntamientos pequeños pues se van a agrupar y entonces van a desaparecer. Entonces el vecino que toda la vida tiene en su pueblo, en su municipio, el ayuntamiento al lado, se va a tener que desplazar. Eso va a obstaculizar la vida normal, democrática, participativa, incluso transparente de los ayuntamientos con los ciudadanos. Es decir, va a ser alejar a la política de los ciudadanos precisamente en un momento en el que los ciudadanos, con toda la razón del mundo, están demandando que la política esté más cerca, porque es un hecho necesario. Dicen que para ahorrar, cuando resulta que del total de la deuda del Estado, que son unos 800.000 millones de euros, solo la deuda de los ayuntamientos es de un 4%. Entonces, ¿qué están diciendo? Están engañándonos porque realmente la deuda de los ayuntamientos es ínfima en comparación
con la del Estado, pero sobre todo en comparación con la deuda privada. Al final los ayuntamientos se les quiere vaciar tanto de poder o de poder político que se van a convertir en oficinas administrativas. Como van a quitar las competencias que os he mencionado y que ahora volveré sobre ellas, pues resulta que finalmente, según lo que estamos viendo, vamos a servir solo como ventanillas en las que los ciudadanos nos digan cosas, nosotros lo tramitamos a la administración que sea necesaria y como mucho gestionar las basuras, nada más. O sea, volvemos a etapas preconstitucionales cuando los ayuntamientos en realidad no servían para nada. Nosotros reclamamos totalmente lo contrario. Importantísimo, nos quitan las competencias en sanidad, servicios sociales, escuelas infantiles, juventud, etcétera, vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley lo que dice es que al pasar a la Comunidad de Madrid no les va a dar esos 600 millones que nos costaba. Recordáis que acabo de decir que a nosotros nos costaba 600, si se traspasa a la comunidad, no es que el Estado vaya a dar 600 millones a la comunidad, les deja que si no tienen dinero, pues que no lo hagan. Es decir, que nos encontramos en una situación que quien tenga derecho para pagarse esos servicios, pues entonces tendrá esos servicios. Pero si no, no. Ignacio González ya ha salido diciendo que él no tiene esos 600 millones, que no tiene recursos y que además no tiene ninguna voluntad de poner a disposición de esos servicios ningún tipo de presupuesto. Por tanto, se lo cargan y esta es la ventana, o la salida, para privatizar los servicios públicos, que al final eso es lo que quieren, mercantilizar, poner en el mercado unos servicios que antes eran derechos y que ahora van a ser privilegios. Y esto es lo que están haciendo con la reforma de la ley. Voy acabando. Por último, quieren reducir los concejales y que no se pagará a todos por ahorrar. Esto también me gustaría decirlo porque están demonizando constantemente la figura de los representantes públicos y la política, todo el rato bombardeándonos en los medios de comunicación con que la culpa es de la política y de los representantes. Bueno, será que quieren que al final el modelo cambie. Si resulta que se reducen los concejales, pues la política se merma. Si resulta que no todos los concejales van a cobrar, quiero recordar también que solo el 20% de los 8.000, de los más de 8.000 municipios que hay en España, solo el 20% de esos concejales cobran un salario. Los demás lo hacen absolutamente gratis, quitándose tiempo de su vida familiar y de su ocio, etcétera, etcétera, con la única voluntad de servir a sus vecinos y con la única voluntad de mejorar la calidad de vida de todos. Sin embargo, están diciendo que es que los concejales suponen ese gasto, cuando recuerdo que solo el 4% de la deuda total corresponde a los ayuntamientos. ¿Qué pasa si un representante público no cobra? En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, están hablando de que 12 concejales, de los creo somos 54, 12 concejales no vamos a cobrar el salario. Bueno, pues yo os pongo mi caso personal. Yo vengo de una familia de gente trabajadora, de obreros, y yo como representante pública también tengo la necesidad de comer 3 veces al día y mis hijos lo mismo. Es decir, que si no cobro por esto, tengo que buscarme otro trabajo, tendría que dejarlo, igual que yo, mis compañeros, etcétera, etcétera. Entonces resulta que concejales van a poder ser los que tengan dinero de otra manera, como la señora Cospedal. Ella no le hace falta quizá cobrar, porque tiene 8.000 salarios. Los demás que solo cobramos, y además que nos dedicamos de manera exclusiva, porque me parece bueno decirlo, y que no cobramos por ningún otro lado, pues hombre, al final lo que se va a ocasionar es que los representantes públicos sean los que tienen mayor poder adquisitivo y que representen a unos intereses y a unos ciudadanos concretos, no a las mayorías sociales, porque precisamente los representantes públicos vendrán de otras capas sociales. Bueno, al final lo que se pretende también es profesionalizar la política, y yo lo que vengo aquí en este corto periodo de espacio de tiempo es dignificar la política, porque nos parece que es la única herramienta de cambio, que estamos viviendo momentos que son muy duros, momentos que con la excusa de la crisis están intentando cambiar pues todo tal y como lo conocemos, que cuando digan que ha acabado la crisis y nos conformemos porque ya tenemos un 15% de paro, pero con un trabajo precario y con unas condiciones absolutamente lesivas con los derechos de los trabajadores, y que nos ha costado tantísimos años, y a la generación anterior y a la anterior, conseguir que nos digan que ha acabado la crisis cuando estamos pues peor que nuestros abuelos.
Es decir, que creo que hace falta dignificar la política, porque la política, como digo, es la única herramienta de cambio, y cuando no hay representantes públicos, cuando no hay política, vienen otras cosas. Ahora se da mucho lo de los populismos, se da mucho el discurso de UPyD, y eso francamente da miedo porque recuerda otras cosas. Para ellos no hacemos falta, pues si no hacemos falta, que nos digan qué es lo que quieren. No sé si quieren administradores, no sé si quieren militares, no sé realmente lo que se pretende. Pero lo que sí sé es que esta democracia se puede perfeccionar, porque desde luego tiene muchas fisuras, muchas fisuras. Tenemos que juntarnos a repensarnos, pero si no hay esto, lo que viene es muchísimo peor. Y que estén atentando constantemente contra los representantes públicos, que los habrá corruptos, sobre todo en los dos grandes partidos, pues que se elaboren los mecanismos para impedir que la corrupción exista, para que los corruptos vayan a la cárcel, porque es que no van a la cárcel, que estamos viendo al señor Bárcenas todo el santo día por arriba y por abajo, hasta yendo al gimnasio sin ninguna vergüenza. Bueno, pues en estas creo que es momento de la ciudadanía, que es momento de la organización, y es momento también de dignificar a los partidos políticos, también los sindicatos con sus pros y sus contras, pero los mecanismos, las herramientas que tengamos, no desdeñemos de ellas, porque nos ha costado mucho conseguirlas. Muchas gracias.